Decidimos que así sería y punto. Y sí, como quedamos así en la clase pasada, para mí me extrañó, entonces, No, pero uno ¿cómo más, es? así pues, cuando hay un solo reclamo, ahí la directora luego salta por el techo, luego. Sí, se Ay, entiende, se no. entiende. El escándalo hace la directora. Todos tus alumnos, me dice yo, "¿Oh? ¿Todos mis alumnos? Si ustedes siempre entran todos se conectan todos en la clase. Me dijo, pero en clase dijimos otra cosa, le dije. Me dijo, no, pero acá todos tus alumnos me escriben. Ah, ok, ok. Y le alcé, nada más le preparé y le alcé y le puse ahí en la plataforma. Son 10 preguntas. Bueno, son 10 preguntas de selección múltiple, muy sencillos. No tiene grandes cambios. Las definiciones son las definiciones que dimos en clase. Acuérdense de que puede haber más de una respuesta correcta, entonces siempre está el enunciado, ambas son correctas. ¿Mm? No existe ese solo una respuesta correcta, o si existe una sola respuesta correcta, no tiene sentido poner esa afirmación. Tampoco existe la cuestión de ninguna respuesta es correcta, porque si ninguna respuesta es correcta, ¿para qué hago la pregunta? Es una pérdida de tiempo para ustedes, al igual que para mí. Por respeto a los alumnos, se maneja de esa manera. Yo me manejo así. Yo les respeto a ustedes, ustedes me demuestran su respeto en cada clase. Les agradezco. Bueno, espero que esto continúe así. Y no se preocupen, pasa nomás luego. Pasa nomás luego, señor aduanero. Bueno, iniciemos el repaso, ¿les parece? Para no hacerles perder mucho tiempo, porque los conceptos son genéricos y vamos a seguir utilizando durante todo el desarrollo de este módulo. Siempre vamos a estar repitiendo lo mismo, pero en distintas acepciones. ¿Qué quiere decir eso? Visto de un punto de vista diferente cada clase, pero siempre tienen el mismo significado genérico. No quiere decir también que va a ser una repetición de cada clase, va a ser una repetición de la otra. Bueno, hoy vamos a tocar un poquito de la historia. No es muy a profundidad, vamos a darle un beso a la historia de la seguridad industrial. Todo comenzó con Higia o Higia, diosa de la mitología griega encargada de la salud. Ella es hija de Esculapio, dios de la curación. Con ella, la higiene industrial tiene un carácter eminentemente preventivo, porque se dirige a la salud y a la comodidad del trabajador en el desempeño de sus labores. Hipócrates lo dijo, notó la relación entre la salud del trabajador y su medio ambiente en sus estudios de la intoxicación de plomo en las minas. Hipócrates fue el primero en tocar ese tema, luego de hacer un estudio largo sobre el trabajo de extracción de plomo que tenían en las minas los griegos. Galeno descubrió la patología de la exposición al plomo. ¿Por qué hablaban del plomo? Porque en aquel entonces el plomo era, digamos, el metal más maleable y bastante, digamos, sí, maleable. Maleable era, por eso es que estaban trabajando, porque siempre ellos utilizaban para sus herramientas y a la vez utilizaban para su, para sus
armas. Plinio el Viejo describió los riesgos a la salud de los trabajadores que manejaban zinc y sulfuro. Diseñó una mascarilla con una vejiga de animal como protección. Era la vejiga seca de la cabra macho. El famoso capón, cuando se le saca los testículos a la cabra, se aprovechaba de la cobertura de la vejiga, que era bastante maleable, y se procedía a su limpieza y secado para utilizarlo como mascarilla de protección. Agrícola, Agrícola era el nombre, el apellido de esta persona, escribió el libro Remetálicas, donde describe las enfermedades de los mineros y las medidas preventivas. En ese entonces ellos ya hablaban de ventilación y equipos de protección. Ramazzini ya en esta nueva era de 1700, el padre de la medicina del trabajo, escribió sobre la enfermedad de los trabajadores, donde asegura que para controlar las enfermedades del trabajo deberían de estudiarse en su ambiente. Wow. En el 43, siempre del año 1700, Ulrich escribió sobre la toxicidad del monóxido de carbono, mercurio, plomo y ácido nítrico. Monóxido de carbono es lo que tenemos en abundancia hoy por hoy en nuestro ambiente. Mercurio, que es el único metal fluido que existe en la faz de la Tierra. El plomo, que produce una serie de enfermedades de afección interna e intratables hasta hoy día. El ácido nítrico, que tenemos especialmente en la descomposición de granos en los silos. Percival Pond en el siglo XVIII establece la primera normatividad de higiene industrial. Eso fue toda una generación de ingleses minusválidos y con amputaciones, laceraciones, intoxicados, gente que moría por causa de exposición a extremadamente tóxica al trabajo por una falta de ventilación. Era el tiempo de las calderas y de las primeras máquinas a vapor, la cual utilizaba grandes pistones y utilizaban correas en aquel entonces. Eh, bueno, hasta ahí quedó todo claro lo que eran antecedentes históricos. Wow, asumo que sí. Sí, Bueno, profesor, sí, sí. gracias, joven, muchas Ah, gracias. antes, por ejemplo, o sea, lo que más contaminaba en aquel tiempo es el uso del plomo, ¿verdad? Así Al, mismo. al, al combinarse con el dióxido de carbono generaba una toxicidad. Entonces, Sí, al no tener las herramientas adecuadas, entonces eso era nocivo para el ser humano en aquellas épocas. Que ahora se redujo bastante el uso del plomo ahora en diferentes industrias, dependiendo de la industria también. gracias a Dios, por lo menos se eliminó del uso de combustible. No del todo, pero por lo menos se disminuyó bastante. Y es una enfermedad que le sigue afectando en demasía a los productos semisintéticos o lo de extracción de base de petróleo, que serían los aceites para motor, algunos combustibles y algunas grasas eh, que todavía contienen trazas de petróleo. Eso es lo que todavía sigue manteniendo plomo. Y bueno, en fin, hay que dedicarle una clase por completo
¿Qué le parece la próxima semana si tocamos? Este me parece un buen tema a tocar y podemos preparar una clase. Vamos a tocar la revolución industrial, ¿qué le parece? Me parece bien, no sé, me parece bien. Pero justamente la otra Genial. estaba leyendo en, en medio de todo lo que estaba leyendo de nuestras clases, por ejemplo, de que el plástico pues, fue un sustituto de la madera, porque llegó un momento que como ahora que el uso excesivo de madera, entonces se creó el plástico como en aquella época, algo para disminuir el uso de madera. Entonces, al fin y al cabo, el plástico ahora es ya muy nocivo para la salud. ¿Y qué, por ejemplo, podemos usar nosotros ahora? Si todo es plástico. Ponete a pensar que el 90% de lo que nosotros usamos es todo plástico. Todo es plástico. Así mismo es. Se está disminuyendo en la conciencia del uso de la base de cartón reciclado. Se está tratando de generar los vasos, eh, tapas, se está tratando de reutilizar cosas que no sean tan nocivas para el medio ambiente. Las bolsas ya tenemos han generado un polímero en base a la mandioca, el cual hace que las bolsas, hoy por hoy, al menos aún no en nuestro continente, pero ya en el viejo continente, son diluibles en agua. Para ellos, lo que sigue siendo digamos, sigue castigando en abundancia, sigue castigando a la vida animal en el mundo, en el reino animal en sí, sigue siendo todo lo que sea del plástico no reciclable, o sea, el plástico reciclado del reciclado, que ya no es reciclable, entonces eso se deja en contenedores y se supone que debía ser utilizado como base. ¿Se recuerdan el tema ese que hubo hace 4 o 5 años atrás con el alemán este que recogía pilas en Lambaré y después se cambió el gerente el administrador de la planta asfáltica de la Municipalidad de Asunción y él ya no pudo entregar sus pilas en la planta asfáltica y mientras que negociaba y todo lo demás, los vecinos no sé si le salvaron o algo por el estilo, pero que sí le denunciaron y tuvieron que buscar las plantas asfálticas disponibles en Paraguay para tratar de eliminar toda esa cantidad de pila que él tenía. Porque la única forma de eliminar era mezclando con el asfalto a modo de enriquecer el asfalto para su utilización. Lo mismo se está haciendo con el plástico reciclado, o sea, el granulado no utilizable. Se está viendo la manera de utilizar como emulsionante en el asfalto. El asfalto por un Sí, producto. sí, Escucha, el señor fue denunciado por la SEAM, o sea, fue imputado por la Fiscalía del Medio Ambiente por, por el tema de las pilas. Sí, él, camino, camino allá estaba ahí, se veía lo ahí en la casa, estaba lleno así de recipiente con pilas. el tipo que tenía la mejor buena intención, pero lastimosamente de buena Se intención le estaba cayó, comprado al infierno. Dice. y sí se le cayó el negocio nomás. Eso nomás lo que pasó. Eh, no, en realidad yo no sabría decir. Mucho le investigué a ese ñato y no sé si él hacía con la finalidad de congraciarse con la gente de Paraguay o qué fue lo que él pensó. Pero bueno, en fin, dejémoslo ahí. Opa, Dejemos- por
ahí le tuvieron que ubicar, gracias a Dios. 8A recibió unas cuantas toneladas, la municipalidad de Asunción recibió otros cuantos y así. Y así pasó todo. Y qué vamos a hacer, paciencia. Pero son grandes casos que han sucedido acá en el país y no nos hemos dado cuenta porque no nos parece atractivo. Más atractivo nos parece el ñato este que con su cargo le atropelló a a dos ciclistas en la costanera. O la señora esta que los motochorros le arrastraron 3 cuadras a la pobre mujer con su bolsón. Le asaltaron y le arrastraron otra vez por la calle. Esas cosas son lo que le gusta al paraguayo mirar, comentar e investigar. Pero cosas así productivas o no se hace la pregunta del por qué, por qué, por qué se hizo acá. ¿Quién dijo que al mezclar con el asfalto eso ya se neutraliza? Preguntas y preguntas. Muy interesante es a veces leer un poquitito. No somos muy afines, sí, no somos muy afines. ¿Quién de ustedes es miembro del grupal este que hay de técnico del Paraguay, no sé qué? Isaías yo sé que es miembro. ¿Quién más es miembro ahí? Estoy. Los astros están ahí. Ay, 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 no, en realidad, en realidad, yo salí, sea por paz mental salí. Le No, comento por qué. hay que rescatar lo bueno y desechar lo malo, dice la Biblia. Es lo mismo. Pero a veces, te voy a descargar, vete, dos palabritas nomás. Qué bárbaro, o sea, renovación del carnet. 50.000 veces ya se pidió la bendita nota y los procedimientos para realizar y los documentos a presentar. ¡Guau! Se pasa, que te pasa, se vuelve a pasar, se vuelve a pasar. ¿Y a nombre de quién era? Y tiene costo. ¿Y dónde se paga? ¿Por qué uno revisar nomás los documentos que están con anterioridad? Gente que necesita un procedimiento. No es que uno sea un super genio que sabe escribir procedimientos de todos los tipos y de todos los colores. Entra en internet, pone en un buscador, busca página seria, por supuesto, y descarga un formato, porque hay formato descargable en Excel, en Word, en todos los programas. Descarga, modifica, adapta a tu necesidad y ya tenés un procedimiento hecho a tu medida y a medida de tu necesidad de verificación en la empresa. Así se trabaja. Si querés mencionar, podés mencionar. Si no, todo lo que está de descarga libre y gratuita en Internet quiere decir que es documento público. ¿Entienden? Lo que pasa es que nos dejamos llevar muchas veces por el amiguismo, pues, profesor. Entonces le es más fácil al colega pedir todo y tener a mano. Y ahí, inclusive con errores y todo, se envían documentos. No se cambian fechas, nombres de gente que ya no está en el ministerio. Un montón de cosas que después atrasan al final del proceso de... Así mismo. Así mismo, la semana pasada, me fui para hacer una evaluación de riesgo. De paso hice las mediciones
Y sale y me dice, el gerente de producción, por supuesto, mandó a aprobar todo, se aprobó todo, siguió el paso correspondiente, se aprobó el presupuesto, todo completo. Después viene el dueño y sale y dice, pero si aquí tenemos todos estos documentos, ¿para qué están pagando? Y yo estaba trabajando y no te imaginas lo que es. Estaba trabajando ahí. Ante tal reacción del dueño, porque era el dueño el que estaba reaccionando de esa manera y le estaba observando a los gerentes, solamente que ninguno de los gerentes tenía el huevo suficiente, había sido para decirle al gerente que no valía un carajo el documento que le hicieron. Ok, me senté en la misma sala de reunión donde me habían recibido y solicité que me pasen el documento para ver si coincidían algunas cosas, ver, poder hablar, leer un poco qué está escrito. Así de paso zafar un rato y hacer que se baje un cambio en los ánimos del dueño. Bueno, con mucho orgullo él me pasó su documento y me puse a leer. Qué lindo documento, o sea, así como dijiste, tenía todavía una fecha determinada, el nombre de una empresa que se encuentra en La Rioja, Argentina. Ni siquiera eso eliminaron. La dirección no correspondía y la ubicación GPS era cualquier verdura. Cargaba vos en el GPS y no te reconocía como ningún punto. No se encuentra ningún punto, ningún pin en esa ubicación. Buenos Aires. Explicarle punto por punto a esta persona, eh, para que entienda de que lo que se estaba haciendo era una modificación de lo que él necesitaba a algo que en realidad le va a funcionar porque no pertenecía, no al lugar el formato utilizado. Y bueno, en fin, algunas unidades de medida nosotros utilizamos luminancia y ahí estaba otro tipo de cálculo y había decibelios B que coinciden con los decibelios A, pero en el nivel de atenuación, los decibelios B son más atenuables que los decibelios A que nosotros utilizamos. Y cosas así que le teníamos que explicar. Se le explicó todo, se le mostró todos los equipos, la calibración, los certificados de calibración con la gente de calidad. Y tengo entendido que el señor después accionó judicialmente contra la empresa que le había estafado, porque fue una estafa. No fue un trabajo ni siquiera medianamente revisado. Fue un aquí te bajamos, te descargamos, te modificamos, le pusimos una linda carátula y le entregamos y ni siquiera coincidía todos los datos. En fin, a ese nivel estamos y ese nivel hay que saber manejar y los empresarios, sí, mucha gente le vino a meter la mano en los bolsillos y hay gente que le vende, se vende muy bien y hermano, increíble como hasta ese punto ni siquiera revisa lo que va a recepcionar esta persona o no manda a revisar por lo menos por alguien, ya que él no tiene la afinidad de lectura y sabes el resultado. Caso de la vida real. Sigamos. Higiene industrial, conjunto de conocimientos, técnica dirigida al reconocimiento, evaluación y control de los factores que provienen del ambiente de trabajo
y que pueden ocasionar enfermedades. Higiene industrial es el conjunto de conocimientos, técnicas de la parte de ingeniería, parte química, parte física, medicina o alguna ciencia relacionada con la biología. Dice. Es para la parte de patógenos. Tenemos un modelo conceptual que es el reconocimiento. Permite identificar sensorialmente las condiciones del medio ambiente. La evaluación permite conocer el nivel o concentración de los contaminantes en el ambiente laboral y compararlos contra un estándar. Eso es lo que hace la evaluación. El control lo que hace es el planteamiento de técnicas, medidas o no medidas, medidas o normas para eliminar o abatir al contaminante. Para prevenir enfermedades del trabajo, la actividad preventiva es una gran importancia, ya que existe un gran reto no solo en la disminución de enfermedades, sino también en limitar los daños a la salud en forma oportuna. La enfermedad sobreviene como resultado de una evolución lenta. Su detección es difícil y es multicausal. La enfermedad del trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. Accidente y enfermedad. Factor común, el contacto con la sustancia o fuente de energía por encima de la capacidad límite de una parte o de todo el cuerpo. Ambos mismos controles, la prevención del contacto o su reducción a un nivel en que no produzca daño. ¿Incluyen las mismas etapas? Claro que sí. Identificación de las exposiciones, evaluación de la gravedad y probabilidad de ocurrencia y el desarrollo de los controles adecuados. Ahora tocamos las diferencias. Mecanismo de producción de las enfermedades laborales, contacto con el agente causal, forma de entrada o vía de entrada del contaminante, intensidad del contacto, toxicidad, virulencia, patogenicidad, etc. Esto sería un esquema. Esto sería galvanización. Galvanización es un proceso de tratamiento de los metales para su exposición al ambiente, especialmente en antenas, torres de alta tensión, antenas de telefonía móvil, de canales de televisión, de radiodifusión. Todo aquel elemento que necesite estar expuesto al medio ambiente, o sea, a los factores climáticos, reciben el tratamiento de galvanización. Esto se hace a través de una fuente que es el tanque de inmersión. El agente galvanizador se transmite por el aire y llega hasta el receptor por medio de las fosas nasales. Bueno, mecánica de la exposición, dice alteración reversible inmediata. Quien define es un médico. Siempre tratamos a un huésped, que es la enfermedad en sí, que depende también de la gente y del ambiente. Y todo depende de cuánto el nivel de exposición para poder saber si es reversible o ya la reacción es inmediata. La producción de la enfermedad, el cuadro sería ya inmediato, ya dependiendo del nivel de exposición de la gente. Si hay alteración, se puede revertir, se revierte, en todo caso, lamentablemente termina mal. Bueno, algunos de los factores que se relacionan con las condiciones en que el trabajador realiza su labor es tiempo, frecuencia, antigüedad,
características de posición, resistencia, propensión, uso adecuado de los elementos de protección personal, los agentes que pueden producir enfermedades se clasifican en físicos, químicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos. Agentes físicos: ruido, vibraciones, condiciones térmicas extremas, presiones ambientales anormales, radiaciones no ionizantes, ionizantes y otros riesgos mecánicos. Tenemos ruido como el principal agente multicausal. Son los sonidos cuyos niveles de presión acústica en combinación con el tiempo de exposición de los trabajadores pueden ser nocivos a la salud. Cuando el sonido tiene características particulares de magnitud y frecuencia, provoca un fenómeno llamado audición, que puede ser aguda, simple o media. El rango de audiofrecuencia va de los 20 hasta los 20.000 Hz. Vibraciones son oscilaciones mecánicas producidas por movimientos periódicos regulares e irregulares de un cuerpo en relación a su posición de reposo. Su unidad es el hercio, serían ciclos por segundo. Se caracteriza por su frecuencia, aceleración y dirección. Las vibraciones se pueden transmitir al cuerpo humano y ocasionar alteraciones en el sistema óseo y articular, sobre todo en las manos, muñecas y antebrazos. También son capaces de producir cambios vasomotores y lesiones de nervios periféricos. Eso ya sería en caso extremo. Bueno, condiciones térmicas extremas. La situación ambiental capaz de permitir una pérdida o una ganancia de calor en su cuerpo, en el cuerpo humano, que sea capaz de alterar su salud. Dos factores constituyen el ambiente térmico. Sería temperatura del aire, velocidad del aire, humedad del aire, temperatura media radiante y el calor metabólico producido por el desarrollo de la actividad. Presión ambiental anormal es una forma de energía a la que se ve expuesto el trabajador cuando el medio ambiente en el cual trabaja está por encima o por debajo de la presión atmosférica normal. Tenemos como ejemplo la minería, la aviación, el buceo, etcétera. Gente, consulta. ¿Nos volvemos a conectar en 20 minutos? ¿O ya quieren rendir? No, podemos conectarnos por 20 minutos. Genial. Corto, Y entonces después apenas no, decodifica todo esto. Me vuelvo a conectar y les aviso en el grupal, ¿les parece? Espectacular. Después yo entré un poquito tarde, que no le entiendo muy bien el tema del examen como es todavía. Vos no dejas como es, después explicarme, profesor. O en el privado por lo menos, porque no estoy entendiendo bien. Tranquilo, tranquilo. Ya le voy a volver a explicar en la segunda parte. Segundito, no. Ok, Mientras baja decodifica. vale. Decodifica todo esto, ya nos volvemos a conectar.